RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctora Susan Rueda, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer en Cajamarca. Doctora, retomamos esta comunicación. Usted nos explicaba, precisamente hoy, 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que estos casos se presentan tanto en el centro de Cajamarca como en zonas rurales. ¿Nos explicaba eso, doctora? Sí, efectivamente, y esa campaña de sensibilización por el 25N que ha empezado el día lunes, hemos empezado con pasacalles en las provincias como Choropampa, Namora, La Encañada, y bueno, la actividad central es aquí en la ciudad, porque recordemos que el 1 de diciembre ya se va a cumplir un año que ocurrió un feminicidio en el caserío de Capulipampa, en el distrito de San Juan, ¿no? Este año también, lamentablemente, a inicio del año, hemos tenido un caso de feminicidio aquí en la ciudad de Cajamarca. Entonces, como decía, la violencia no discrimina condición social ni económica. Violencia se da en todos lados. Y es por ello que la instancia provincial de concertación, que reúne a diferentes instituciones en Cajamarca, ha hecho toda una semana de actividades, ¿no? El día de ayer hemos hecho una vigilia muy significativa con un pasacalle nocturno desde el lugar donde se pintó el mural por el 25N, que es en el Estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca, y se ha hecho todo un recorrido hasta la Plaza de Armas con varios faroles para simbolizar también un minuto de silencio por aquellas víctimas de feminicidio, por aquellas mujeres que callaron su voz ante las manos de un agresor, y también por aquellas mujeres durante nuestra historia que han venido luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres. El día de hoy se ha realizado una actividad central en la municipalidad, y justamente se está hablando sobre los roles de la masculinidad. ¿Por qué? Porque esta vez se quiere trabajar también con los varones, porque está bien, trabajemos con la víctima para empoderarlas, pero también trabajemos con los varones para sensibilizarlos en este tema de la violencia, y se habla mucho sobre los nuevos roles de la masculinidad, que ello conlleva a que haya una igualdad de reparto de roles del varón en el hogar. Entonces, acá, como decimos, 25N no es un día para decir que uno es más que el otro. Nosotros no buscamos tener más derechos que los hombres ni los hombres que las mujeres. Lo que buscamos es una igualdad de género, igualdad en derechos, igualdad en oportunidades. Y este tema de la violencia es un tema realmente que es a nivel nacional. Sin embargo, aquí en Cajamarca estamos trabajando de manera preventiva con esta serie de actividades. Ahora, doctora, los indicadores en Cajamarca, ¿cómo van sobre la violencia contra la mujer? A la fecha, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer tiene ingresadas 2.930 denuncias, de las cuales un 30%, digamos, es delitos contra la libertad sexual, un 70% violencia física y psicológica, y de ese 70%, sin temor a equivocarme, debo decir que un 40-50% es violencia psicológica. Y volvemos a recalcar, como siempre lo dije, el tema de la salud mental, tan importante, que se debe trabajar, y ya es una política pública. A raíz de la pandemia, el Estado profundizó más el tema de la salud mental como la política pública. Se debe continuar con este trabajo arduo. Le cuento que el año pasado en Cajamarca no había ni un solo psiquiatra, y justamente el día de hoy se está sustentando en un juicio oral un caso emblemático de este despacho de violencia contra la mujer, que es el caso de NN Esperanza, una víctima de agresión sexual, indigente y con esquizofrenia paranoide. Ella desencadenó todo el tema de la crisis mental en Cajamarca. Claro. A la fecha ya se encuentran con más de 4 psiquiatras en Cajamarca. Ahora, doctora, esta violencia que se ejerce contra la mujer, lamentablemente, comprende, pues estamos hablando en general, ¿no? Niñas, adolescentes y ya mayores. Las incidencias son ¿cómo van las incidencias en los grupos etarios, por favor? En los grupos etarios, por lo general, las denuncias de mujeres víctimas de violencia están entre los 19 a los 30 años, ¿no? Exacto, esa es la población que tiene más cantidad de denuncias. No decimos que en los menores no haya, pero esa es la población de la cual representa un mayor número de denuncias por las cuales se ingresa. Y se ingresa de diferentes tipos de violencia.
porque ahorita en este momento están ingresando más denuncias por los temas de acoso sexual también. Acoso sexual que se está dando. Usted sabe que a raíz del decreto legislativo 1410 que se incorpore el acoso sexual como delito, porque antes solo se veía como hostigamiento sexual laboral, visto de manera administrativa y solo pasible de una amonestación, una multa o suspensión del trabajador. Sin embargo, ahora se ve como delito. ¿Y por qué se ve como delito? Justamente a raíz del caso de Elvi Ágreda, una joven cajamarquina quien viajó a Lima en busca de un futuro mejor y fue víctima de un acosador y murió en manos de él de una manera muy horrible, quemada con el 70% de su cuerpo. Entonces, también estamos hablando de este delito de acoso sexual que ya se está visibilizando. ¿Por qué? Porque anteriormente se consideraba que un acercamiento indebido en un centro laboral, un piropo de contenido elevado, era solamente una palomillada, una cuestión que es de hombres, sin embargo no se veía como acoso. Ahora las mujeres cada vez están conociendo más de sus derechos y saben que eso no está permitido y que eso es un delito. Entonces, por eso también se está sensibilizando en las instituciones públicas y privadas respecto a este tema del hostigamiento sexual laboral y el acoso sexual como delito. Ahora, doctora Rueda, para que tengan conocimiento nuestros oyentes y televidentes sobre el trabajo que realizan las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, una vez presentada una denuncia, ya se comienza con las investigaciones a los presuntos responsables que cometen este delito, ¿no? Y demás. ¿Qué proceso se sigue? ¿Protección, asistencia a las víctimas? Por favor, coméntenos. Claro, le explico de manera muy sencilla para que sus oyentes puedan entenderlo. La denuncia llega, por lo general llega a la comisaría, que es la más cercana a la víctima. A la comisaría, inmediatamente el policía que recibe la denuncia comunica al fiscal que está de turno, porque hay un fiscal que está de turno las 24 horas, sea sábado, domingo, feriado, hay un teléfono celular de turno. Entonces, recibe el fiscal, da las instrucciones, dependiendo de si es violencia física o psicológica o un delito contra la libertad sexual. Y si hay un detenido, pues se actúa inmediatamente con la defensa pública. Se garantiza la defensa del imputado y la víctima tiene que pasar su reconocimiento médico legal de lesiones y su evaluación psicológica, dependiendo de la denuncia. Y si es un delito contra la libertad sexual, su examen de integridad sexual. Una vez que se ha realizado estas diligencias y se ha citado al denunciado para su declaración, la policía remite su informe a la fiscalía, no sin antes remitir copia al juzgado de familia para que se dicten las medidas de protección correspondientes. Una vez que el informe policial llega a la fiscalía, se origina una carpeta fiscal. En esa carpeta fiscal, la fiscalía ve si se reúnen los elementos preliminares suficientes para aperturar una investigación preliminar. Una vez que se apertura la investigación preliminar en fiscalía, se toman declaraciones ampliatorias de ser necesario, se oficia a la unidad de asistencia a víctimas y testigos para la incorporación de la víctima a esta unidad, la cual cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por abogada, asistente social y psicóloga para brindar el soporte a la víctima. Luego de ello se sigue con las investigaciones, se está a la espera de los resultados de la división médico-legal y con los elementos de convicción suficientes consideramos que es idónea para pasar a la otra etapa, que es el juicio oral. Entonces, ese es el trámite que se tiene que seguir. Es sencillo. Lo único que falta es voluntad de la parte que denuncia de pasar las evaluaciones, porque muchas veces llegan a denuncia y a nivel fiscal ya no quieren continuar, ¿no? Ya no pasan la evaluación psicológica. Cuando es físico es más sencillo porque es inmediato. Hay veces la propia burocracia. Entonces, doctora, lo primero que debe hacer una mujer que sea víctima de violencia es acudir lo más antes posible a hacer la denuncia a la comisaría más cercana de su zona. Claro, y si no a la fiscalía, a la fiscalía que te trae turno, claro, pero como le vuelvo a repetir, comisaría hay en todo lugar, entonces es la más cercana, pero también pueden venir a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer que está de turno. Sí, porque muchas veces en las comisarías, hemos tenido nosotros también, nos llegan una serie de denuncias que no son atendidas adecuadamente, ¿no? Y no se da la importancia necesaria, quizás porque no hay un personal que sepa cómo atender a este tipo de actos. Mire, por lo general eso se da en zonas alejadas, porque créanme que acá en la ciudad de Cajamarca se trabaja mucho con la comisaría de la familia, quienes ya están bastante sensibilizados y concientizados en este tema. Las comisarías de la ciudad tienen conocimiento, pero lamentablemente todavía ocurren este tipo de maltratos y estereotipos
hacia la denunciante en zonas alejadas, en que todavía existe un poco de desconocimiento en ese tema. Pero estamos avanzando con esas capacitaciones, muy importante, estamos avanzando en claro, porque justamente ese ha sido muchas veces el factor para que la víctima no quiera denunciar, ¿no? Para no recibir un maltrato o simplemente desista, ¿no? Entonces, pero también hay casos en los cuales las víctimas, y hay que ser claros, hay que decir las cosas como son. También hay casos en que las personas consideran que por una denuncia van a lograr determinadas cosas que no tienen que ver con un delito penal. Yo explico un caso. En el último turno, por ejemplo, recibí la llamada de la Comisaría de la Familia en la cual me decían que una jovencita de 21 años quería denunciar por violencia psicológica a su papá. ¿Y qué había hecho el papá? Pues simplemente se oponía a su relación con su enamorado y la quería mandar a Trujillo. Así a veces pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se confunde estas denuncias de violencia que son de connotación penal por casos que pueden resolverse dentro de su ambiente familiar, como este caso de la señorita, ¿no? Denunciarlo penalmente porque se opone a la relación su papá con la de su enamorado. Entonces, eso a veces dificulta a nosotros como Fiscalía Especializada y a la policía poder tomar toda la atención del caso a casos que sí lo ameritan y que sí lo requieren. Por eso también un llamado a la ciudadanía, pues, a hacer su denuncia con conciencia y sabiendo, pues, que nosotros como fiscales vamos a investigar penalmente, pero nosotros no vamos a llamar a los padres para que entiendan a los hijos, para que puedan entender las relaciones sentimentales, o de repente para que le puedan entregar una parte de la herencia. Esas son cosas que ya escapan. O por ejemplo, lo que es usual, una pelea de tenencia entre padre e hijo. Ya tienen un régimen judicial, régimen de visitas, y el problema es eso. Y sin embargo, eso como Fiscalía de Violencia no lo vamos a resolver, porque eso ya tiene un proceso entonces, de conciliación, ¿no? Un proceso. Y eso ya lo ponen a los niños en el medio. Exacto. Y lo que tenemos que hacer nosotros es que estos niños pasen cámara Gesell. Y cuando ya los padres, que el padre que denunció ve la trascendencia y que vaya a una cámara Gesell y su niño le dice, pero si yo no le he denunciado, mamá, yo no quiero seguir con esto. Entonces vienen acá y dicen, ya no queremos exponer a nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos de los casos. Entonces, hay que tener conciencia en este tema, hay que denunciar, claro. Acá vamos a recibirle la denuncia y vamos a investigar, pero creo que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad también al momento de denunciar, y nosotros con todo el profesionalismo para poder investigar este tema. Muy importante, doctora, lo que usted dice, y también hay que reconocer que en este tema de violencia contra la mujer se están registrando pues avances importantes a nivel normativo, y nuestro país está muy comprometido en frenar este tipo de casos como debe ser, ¿no? Y también invocar a la comunidad para que, si son testigos de un caso de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, pueda actuar. Lo puede hacer una persona que sea testigo de ello, ¿no, doctora? Así es. Pues la denuncia la pueden hacer cualquier persona que haya tenido conocimiento. Incluso las denuncias nos llegan por línea 100 del Centro de Emergencia Mujer, una llamada anónima. Es más, los menores de edad también pueden denunciar. Según la ley 3364 no se requiere que tenga una persona adulta o alguien para ir a denunciar. Ellos pueden ir a denunciar, como ya lo han hecho en muchos de los casos que tenemos en esta fiscalía. Bien, doctora, muchas gracias. ¿Y cuál sería su última recomendación, por favor? Bueno, que no callemos la violencia. Empieza de repente con una cosa un poco que uno pasa desapercibida, sin embargo, estaba aumentando y aumentando si es que no se detiene a tiempo. Queremos evitar feminicidios, queremos evitar más mujeres violentadas, y creo que a tiempo y detectándolo podemos hacer mucho. Así es. Muchas gracias, doctora Susan Rueda, por su atención. Muy amable. Muy buenas tardes. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.